Saludos, miembros del gremio. Tomen asiento y preparen sus oídos, porque las páginas de la historia se abren una vez más. Hoy nos sumergiremos en las sombras del patrón de los villanos. Que comience el relato. Solo quedaban 4 años para el inicio de la historia original. Al mismo tiempo, había pasado poco más de un año y un mes desde que todos los miembros de los 5 pecados que habían estado en el orfanato se independizaron. ¿Qué estará haciendo Selram? Alon, que estaba mirando la carta de Yutia que había llegado hoy como de costumbre, de repente sintió una pequeña curiosidad por Selram. Aunque las cartas de Yutia siempre incluían historias sobre ellas y los otros miembros de los pecados, no había ni una sola mención de Selram desde aproximadamente 2 meses después de su independencia. No puede ser, no se habrá muerto en algún lugar lejano, ¿verdad? Después de reflexionar por un momento, Alon sacudió la cabeza resueltamente. Según las cartas anteriores de Yutia, Seolran ya había llegado a la nación desértica. Si hubiera seguido las instrucciones de la carta correctamente, no habría manera de que muriera de esa manera. El regalo que Aaron había dado la convertiría en una formidable Baba Yaga. Eso también, como gladiadora en la colonia, donde los fuertes podían obtenerlo todo. Estaba incluso escrito en la descripción del objeto. Debe ser correcto, ¿verdad? Alon, que disfrutaba leyendo cada detalle de las descripciones de los objetos gracias al hábito del desarrollador de llenarlas con varios fragmentos de lore, recordó la frase escrita en el objeto que Solran diría: si el pecado de la codicia lo hubiera obtenido, habría caído y se habría convertido en un pecado, pero en su lugar ella se convertiría en una gran guerrera. Creo que eso era. Por supuesto, el efecto de que Alon recibió al usar este objeto fue simplemente un aumento del 20% en la tasa de golpe crítico. Pero la gran historia de fondo que lo acompañaba fue la razón por la que le había dicho a Selran su ubicación. Además, en caso de que la descripción del objeto resultara ser algo verdaderamente insignificante, también incluyó la ubicación de un tesoro escondido. Pero habían pasado 9 meses desde la última vez que supo de ella. Tal vez debería haberle dado el tesoro en silencio. Mientras Alon se consideraba esto, sacudió brevemente la cabeza. La razón por la que ahora había enviado a Selran a la colonia en primer lugar era por la narración que afirmaba que tenía el talento de una guerrera. Además, dado que Alon no podía mantenerla toda su vida, volverse independiente era un proceso crucial. No, es mejor que pueda ganarse la vida por su cuenta. Por lo tanto, considerando el talento absurdo de Deus, seguramente Selran no ha muerto. Pero, ¿qué demonios pasó? Mientras Alon llevaba una expresión extraña, reflexionando sobre el paradero de Selram, en una cueva desértica en el profundo sur de la nación desértica Colony, apareció una chica. La chica, Selram, parecía desaliñada. La suciedad se aferraba a varias partes de su cuerpo y su cabello había crecido tanto que le cubría la cara. Sin embargo, a diferencia de su apariencia, el rostro de Selram mostraba una amplia sonrisa. Finalmente he terminado. Estirándose con un sentido de liberación, miró los guantes en sus manos. Las garras doradas adornadas en ellas fueron un regalo otorgado a ella por la gran luna. La esencia de la tribu de la melena dorada. ¿Cómo pudo la gran luna saber dónde estaba esto? Después de terminar la prueba y emerger, inclinó la cabeza con curiosidad mientras miraba los guantes. Y con razón, esta, esencia de la tribu de la melena dorada, era un artefacto legendario que había sido transmitido a través de su pueblo. La tribu de la melena dorada, durante generaciones, realmente merecía el título de legendario. Hace cientos de años, este objeto había empoderado a la tribu de la melena dorada, permitiéndoles ascender como los gobernantes de todos los hombres o bestias y otorgándoles el poder de convertirse en reyes. Por supuesto, la mayor parte de lo que había sido provenía de los cuentos que su madre le había contado cuando era muy joven. Habiendo madurado algo desde entonces, Selran había asumido que esas viejas historias estaban exageradas hasta cierto punto. Pero ahora, en este momento, habiendo usado la esencia y siendo arrastrada al mundo interior para someterse a todas las pruebas, Selran se dio cuenta de que ni una sola parte de estos fantásticos cuentos antiguos era una mentira. Mientras ella se extraviaba suavemente su poder, sus ojos dorados comenzaron a brillar suavemente en la oscura cueva. Y eso no era todo. Su pelo e incluso su cola comenzaron a brillar como si estuvieran irradiando luz, justo como la tribu de la melena dorada de las antiguas leyendas de las que su madre solía hablarle. Sonriendo ante su nuevo poder, sus pensamientos se desvanecieron una vez más hacia la gran luna.
Había innumerables preguntas girando en su mente, pero pronto las desechó. Ella sabía que no era particularmente inteligente, y era muy consciente de que estaba más allá de sus capacidades de deducir cómo la gran luna sabía todas estas cosas. Lo más importante, se dio cuenta de una verdad simple y clara. La gran luna era su salvador, el que la había rescatado antes de morir de bioexperimentos y al mismo tiempo a quien debía una deuda por otorgarle el poder de vengarse del dragón negro que había matado a sus padres. Mientras la electricidad azul chisporreteaba a su alrededor, pensó en la orden de la gran luna, pero pronto sacudió la cabeza. Aunque no era particularmente inteligente, sabía que convertirse en una simple gladiadora no era el verdadero propósito del testamento de su benefactor. Así, la mirada de Seolram se dirigió naturalmente hacia los guantes. Los guantes, que tenían el poder de empoderar a la tribu de la melena dorada. Fue solamente entonces cuando Seolram finalmente comprendió la intención de la Gran Luna. Para convertirse en una famosa gladiadora, reúne a los miembros dispersos de la tribu de la melena dorada de todo el país y... En ese momento ella sonrió. Matar al dragón negro con ellos. Al ver la respuesta perfecta ante ella, Seolran sonrió. Chispas azules volaron por todas partes en respuesta a sus emociones, pero no les prestó atención. Con una profunda sonrisa, comenzó a salir de la oscura cueva. La luna colgaba en el cielo donde ella emergía de la cueva, bañando todo el desierto con un resplandor azul. Y entonces, por el bien de aquel, murmurando la frase que se había convertido en un canto habitual hasta ahora, comencemos. La tribu de la melena dorada, que había sido conocida como los mejores hombres bestias y los reyes de todas las bestias hace 500 años, comenzó su resurgimiento bajo la luna azul. Desde hace aproximadamente un año, después de regresar del baile, Alon había encontrado un nuevo interés en explorar frases y había estado invirtiendo una cantidad significativa de tiempo en ello. A diferencia del juego, donde recitar frases consumía un turno y cada turno aumentaba el poder de ataque mágico entre un 10 y un 20%, las frases en este mundo realmente alteraban las propiedades de la magia, tal como él lo había predicho. Toma, por ejemplo, las frases que Alon usó hace varios meses en el lugar que visitó para obtener restricciones. Frases como refracción, repulsión, luz azul y línea de difracción. La refracción fortaleció la inestabilidad de un hechizo completado, haciendo que su alcance se expandiera. La repulsión distorsionó la forma del hechizo, permitiendo que el proyectil transferido se desplazara. En el caso de la luna azul, amplificaba los hechizos realizados en paralelo como la magia de rayo. Por último, la línea de difracción otorgaba propiedades de penetración o críticos a los hechizos. Por supuesto, la comprensión de Alon se basaba únicamente en los datos que había acumulado durante los últimos 6 meses, por lo que la precisión de estas interpretaciones seguían siendo inciertas. Pero estaba claro que cada frase otorgaba una propiedad diferente. Además, había descubierto varias reglas únicas sobre las frases. Está prohibido usar la misma frase repetidamente. Está prohibido usar frases incompatibles con el hechizo. Y no se pueden usar más de 5 frases en uno solo. Si alguna de estas 3 reglas se rompe, el hechizo no se manifiesta o se debilita. Parecía haber algunas otras reglas también, pero aún no las había descubierto. Aunque Alon tenía mucho tiempo para explorar la magia, solo podía usarla una vez al día. Si tan solo hubiera un libro sobre frases. Las frases que usaba Alon eran, según la leyenda, las frases olvidadas de Babel, consideradas como reliquias perdidas en este mundo. Los lugares donde Alon había encontrado frases estaban limitadas a aquellos que tenían inscritas, pero no explicaban las reglas o fenómenos detrás de ellas. En otras palabras, tenía que descubrir todo a través de la experimentación directa, pero a Alon no le resultaba molesto. El talento de Alon era lo suficientemente bueno para hacer que su exploración de frases fuera placentera y para sumergirlo en el estudio de la magia. Así, después de terminar su conversación con Evan, se dirigió al salón de entrenamiento y como de costumbre empezó a lanzar hechizos. Su mano formó la familiar seña de la sabiduría, el Mudra Jiquan. Simultáneamente, la magia se reunió para formar el hechizo con el que había estado experimentando durante aproximadamente 2 meses. Un hechizo
de segundo nivel llamado Cadena de Relámpagos. Siguiendo los pensamientos de Alon, el maná dispuesto forma una esfera, dejando deliberadamente un paso específico para crear un desequilibrio. Al sonar un sonido, el hechizo se ha completado. Con el limitado maná de Alon, la magia emitió un tenue resplandor. La única manera desde que hace 2 meses fue que el desequilibrio causado por el hechizo de rayos se había vuelto ligeramente más refinado, probablemente debido a su crecimiento familiaridad con él. Para decirlo de manera amable, el hechizo se había vuelto más preciso. Para ser directo, seguía siendo un hechizo inútil que solo era bueno para su precisión. Sin embargo, al recitar las frases incluso un hechizo inútil podía adquirir un propósito. Fijación. El relámpago que había estado chisporroteando ante él se congeló en su lugar como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Comprensión. Con su siguiente murmullo, la esfera una vez grande se redujo a una pequeña esfera mientras permanecía congelada en su lugar. Colapso. Con la frase final, la pequeña esfera perdió su forma esférica. Lo que quedó fue pura electricidad. Un fragmento de maná apareciendo ante Alon como innumerables líneas punteadas irregulares reunidas. Y luego, florecimiento momentáneo. Mientras Alon murmuraba la frase final, liberando el mudra Yi-Huan que había estado sosteniendo, un enorme árbol de trueno se materializó ante él, radiando una brillantez más deslumbrante que el sol del mediodía. El árbol azul permanecía inmóvil, exhibiendo su presencia. Era como si un rayo hubiera caído y se hubiera quedado congelado en su lugar. Alon asintió con satisfacción. El orden de las frases también cambia la manifestación del hechizo. Recordó cómo, cuando había usado colapso antes de fijación en su hechizo anterior, la magia había desaparecido sin dejar rastro, y asintió con satisfacción. Incluso las frases que no coinciden con el hechizo pueden usarse si hay una frase anterior que las conduzca. Satisfecho con la nueva información que había obtenido, Alon confirmó que el árbol del trueno que había creado se estaba desvaneciendo gradualmente, aunque parecía poco probable que alguna vez lo necesitara. Murmurando esto, Alon sintió un punzón de arrepentimiento al darse la vuelta. Su agujero de maná, ahora completamente vacío, su cuerpo solo le permitía lanzar magia una vez al día, y justo cuando se dio la cuenta, Alon la vio. Allí, en el salón de entrenamiento de la finca del conde Palatio, se encontraba una joven a la que nunca quiso acercarse, Lady Calia, la hija del conde de Senonia. Aparentemente sorprendida por la situación, la usualmente noble y refinada Calia se quedó con la boca abierta, una expresión de genuina sorpresa. ¿Mi Dios? Al escuchar su voz sorprendida, Alon apartó la mirada, perdiendo la oportunidad de preguntarle por qué estaba allí. Origen, de pie junto a ella, un hombre de mediana edad, con la boca también abierta de asombro, sostenía un bastón ornamentado mientras miraba a Alon con una expresión igualmente atónita. Y luego, Alon, confundido por las reacciones de los dos, llegó a una repentina realización. Había escuchado al hombre mencionar Origen, un hechizo que solo podía ser lanzado por magos que habían alcanzado el 7º rango, y entonces entendió una cosa. De alguna manera, se había convertido en el objeto de un gran malentendido. Lady Senonia, o más bien Senonia Calia, quien había estado gobernando efectivamente el condado de Senonia, haciendo de su padre un títere durante varios años, había venido a la finca del conde Palatio por 2 razones principales. Una razón para evaluar las intenciones de Alon, ahora conde Palatio. A pesar de tener cartas que podrían causar un daño sustancial al actual condado de Senonia, no las había utilizado. La relación entre el condado de Senonia y el condado de Palatio no era necesariamente mala, pero ella sabía que la esencia del conde era similar a la suya, un alma gemela, por así decirlo. En otras palabras, ella entendía fácilmente que Alon no era el tipo de persona que usara cartas tan poderosas por algún tipo de sentimiento trivial o compasión mal dirigida. Había venido a averiguar sus verdaderas intenciones. La segunda razón era evaluar el poder de la organización que se rumoraba que controlaba al conde Palatio. Por supuesto, Calia sabía que solo reunirse con el conde no revelaría la magnitud completa de la organización sombría que él comandaba.
Sin embargo, Kalian tenía una manera deslumbrante de bordar ese poder. Estaba el mago Biankel. Una vez propuso una nueva teoría sobre la magia de la era olvidada dentro de la Torre Mágica, ganando reconocimiento académico, pero luego fue expulsado de la torre debido a sus experimentos mágicos excesivamente inhumanos. Sin embargo, a pesar de su expulsión, su rango seguía siendo de quinto nivel. Era lo suficientemente fuerte como para aniquilar a un batallón entero de soldados por sí solo. Kalia lo había traído consigo a cambio de ayudar con sus experimentos, forjando una alianza con él. Ella resonó que si un mago como Bianca, el que se especializaba en magia de detección y estaba al borde del quinto nivel, estaba presente, podría evaluar fácilmente el calibre de quienes protegían al conde Palatio. Aunque la naturaleza de los guardias de uno no revelaba todo, observar el nivel de aquellos que protegían al conde podía ofrecer naturalmente información sobre el funcionamiento interno de la organización. Al menos esa era la razón por la que había traído a Bianca con ella. En la sala de recepción de la finca del conde Palatio, Lady Kalia lanzó una mirada sutil a Bianca, quien aún no había cerrado completamente la boca y mostró una expresión ansiosa. Estaba sorprendida por dentro. Hasta donde ella sabía, él no era alguien que normalmente mostrara expresiones tan tontas frente a los demás. El resto de Bianca, siempre arrogante, y nunca hablaba cortésmente con nadie, ni siquiera con ella, que lo apoyaba. Por supuesto, Kalia entendía por qué Bianca era así. Aunque era un mago expulsado de la Torre Mágica, el hecho de que hubiera alcanzado la cima del quinto nivel le daba credibilidad y justificación a su actitud. Pero ahora, la expresión de Bianca era extremadamente inusual. Su rostro seguía marcando por la conmoción, tal como había estado antes, e incluso podía detectar destellos de miedo, algo que nunca había visto en él entonces. ¿Por qué? Kalia sintió una mezcla de curiosidad e inquietud mientras miraba a Bianca. Nunca lo había visto mostrar un miedo tan evidente. Si está reaccionando así, podría ser realmente que la magia que vimos antes fuera un hechizo de origen. El pensamiento de Kalia fue fugaz, ya que rápidamente volvió a centrarse en la situación presente y encontró la mirada de Alon. Sus ojos eran los mismos de antes. Su mirada, que parecía no encontrar valor en la situación actual, movió lenta e indiferentemente sobre Bianca y Kalia. Silencio. Mis disculpas, conde Palatio, he sido grosera. Aunque seguía siendo la Lady Zenonia en la superficie, se dirigió respetuosamente al conde y se disculpó por entrar en el campo de entrenamiento. Aunque intentó disculpar sus acciones, espiar el campo de entrenamiento de otra persona era claramente una ofensa, aunque no grave. Después de un momento de silencio, Alon habló. No hay necesidad de disculparse. Al escuchar esto, Kalia dijo gracias. Bajo circunstancias normales, te preguntaría por qué visitaste el condado, pero antes de eso, permíteme aclarar una cosa. Por favor, adelante, responde Kalia. En respuesta a la respuesta de ella, Alon habló sin dudar. Lo que usé no fue origen. Parece que el mago que trajiste malentendió todo. ¿Es así? En efecto, mis habilidades mágicas no son particularmente excepcionales. Si tuviera que calificarlas, estarían alrededor del segundo nivel. Naturalmente, Kalia no creía las palabras de Alon. Aunque estaba bien versada en magia, podía darse cuenta fácilmente de que la magia de Alon había mostrado era todo menos ordinaria. Desvió sutilmente la mirada hacia Bianca y se sorprendió aún más. Su expresión era peor que antes. Sin embargo, a pesar de su expresión agria, parecía haber entendido el mensaje subyacente en la palabra de Alon. Era una advertencia para que todos mantuvieran silencio. Me parece que me equivoqué. Bianca forzó las palabras. Kalia se sorprendió una vez más, escuchando hablar en un lenguaje educado por primera vez en 5 años. Él normalmente hablaba de manera informal. Sí, pareces bastante capaz, así que probablemente ya te has dado cuenta, pero esa magia no tiene ningún uso práctico. Ahora bien, dado que se ha aclarado el malentendido, ¿qué te trae al condado? Sin dudarlo, Alon llevó la conversación hacia adelante, lo que hizo que Kalia se recompusiera rápidamente y respondiera. Nada en especial. Resulta que estaba en la zona por unos asuntos de trabajo y pensé en ti, así que decidí pasarme brevemente. ¿Es eso así? Por supuesto. Después de reflexionar por un momento, Alon habló. Desafortunadamente estoy bastante ocupado y no podré charlar por mucho tiempo. Está bien. Solo pasé brevemente, solo quería presentar mis respetos. Si necesitas conversar, podría ser una buena idea visitar a la duquesa de Altía.
¿La duquesa de Altía, dices? Sí, creo que ustedes dos se llevarían bastante bien. Si usted lo dice, consideraré visitar a la duquesa. Lady Zenonia sonrió mientras respondía a Alon, quien hablaba con una expresión indiferente. Sin embargo, su boca estaba seca. ¿Por qué vendría la Lady Zenonia de esa familia de mala fama del oeste a visitarle? Observando cómo el carruaje de Lady Zenonia desaparecía gradualmente en la distancia, Evan hizo la pregunta y Alon respondió. ¿Cómo iba a saberlo? ¿De verdad? Evan parecía confundido, pero Alon realmente no tenía nada más que decir esta vez. Tampoco podía adivinar por qué había venido Kalia. Es molesto que le haya mostrado mi magia. Alon pensó en el mago de Zenonia que había confundido su magia con el origen. Solo esperemos que no empiecen a correr rumores sobre mí usando origen. En este mundo, los rumores tenían más poder de lo que uno podría pensar. Si se difundiera el humor de que Alon podía usar origen, un hechizo que solo los magos supremos de este mundo podían lanzar, podría parecer ventajoso a primera vista, pero en realidad sería un gran dolor de cabeza. En este mundo de fantasía oscura, no era difícil encontrar locos que no podían resistirse a pelear con cualquiera que fuera fuerte. Si tuviera un respaldo sólido, eso podría ser otra historia, pero sin uno, se difundirían rumores extraños, sería más que una molestia. Individuos peligrosamente poderosos podrían empezar a buscar pelea sin alguna razón. De hecho, Alon ya podía pensar en 8 personas fuertes que vendrían a buscarlo si escuchaban que podía usar el origen, así que quería cortar cualquier rumor de raíz rápidamente. Con suerte ella lo entendió. Mientras recordaba al mago asintiendo en señal de acuerdo antes de enviar a Lady Zenonia a aclarar cualquier malentendido, Alon continuó sus pensamientos con una expresión incómoda. ¿Por qué demonios están interesados en mí de todos modos? Para Alon, Kalia no era solamente poco interesante, era alguien que quería evitar a toda costa. Si de alguna manera se acercaban, la probabilidad de involucrarse en el bajo mundo aumentaría naturalmente. Sin embargo, la presentó a la duquesa de Altía. Sabía que no había forma de que Lady Zenonia realmente buscara a la duquesa. Aún así, la razón por la que la presentó a la duquesa de Altía era más bien para enviar un mensaje que no tenía interés en asociarme con ella. No vengas a buscarme. Con ese pensamiento, Alon terminó sus reflexiones sobre Kalia. Mientras tanto, dentro del carruaje, ¿era realmente origen la magia que usó el conde Palatio? Kalia estaba preguntando. A diferencia de sus respuestas inmediatas habituales, Bianca permaneció en silencio. Justo cuando Kalia estaba a punto de hablar de nuevo, no era origen. Bianca finalmente habló. ¿No era origen? Entonces, ¿qué fue esa exhibición de anterior? Mientras Kalia le preguntaba claramente sin entender, Bianca tomó una respiración profunda tratando de calmarse y comenzó a explicar. El origen es el punto final de todos los magos, una especie de lienzo. Un lienzo permitido solo a aquellos que han establecido la magia como una verdad, donde pueden trazar sus propias leyes únicas. La magia que posee sus propios arreglos únicos y fórmulas de manifestación pintadas sobre un lienzo inmutable. Eso es lo que llamamos origen. Sin embargo, tragó y continuó. La magia del conde Palatio era diferente. ¿De qué manera?, pregunta Kalia. No era dibujar en un lienzo. Para ser más preciso, su magia era como rasgar el lienzo. Cuando Kalia lo miró claramente sin comprender, Bianca le explicó más. En otras palabras, estaba retorciendo la verdad, que debería permanecer inalterable. Aunque solo lo vi por un momento breve, ya que estamos usando el ojo de observación a tu pedido, lo vi claramente. Bianca murmuró, fijar un rayo que no debería detenerse, retorcer las leyes para colapsar el hechizo que se había manifestado y aún así lograr manifestarlo a la perfección. Es un milagro increíble y detrás de él dejó de hablar abruptamente. La imagen del conde Palatio de antes apareció de repente en su mente. En el momento en que mostró esa increíble magia, sus ojos habían revelado un talento que solo podía alcanzarse al llegar al nivel 6, incluso si se adquiriera más tarde en la vida. Un talento que Bianca apenas había vislumbrado después de alcanzar la cima del 5.º nivel gracias a su propio talento latente. Ojos que podían percibir el mundo mismo. Era un ojo, un par de ojos negros como el azabache, con 2 anillos carmesí rodeando las pupilas. Esos ojos habían aparecido cuando el conde usó su magia. Tan pronto como la magia desapareció, esos ojos también lo hicieron, desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. Recordando esto, Bianca no pudo ocultar el miedo que llenaban sus propios ojos. Si era lo que él pensaba que era, el conde había accedido al poder de un dios antiguo olvidado cuando usó esa magia.
Pero Bianca cortó sus propios pensamientos, incluso usando magia para obligarse a dejar de pensar. Habiendo profundizado en el conocimiento antiguo, era muy consciente de lo peligroso que era intentar inferir la verdad detrás de tales cosas mediante un mayor pensamiento. Así que, déjame darte un consejo. Nunca te hagas su enemigo. No te pongas al conde Palatio. ¿Qué? Ese es el único consejo que puedo darte. Habiendo dicho eso, Bianca se quedó en silencio. Lady Zenonia también mantuvo su silencio. Al mismo tiempo, Kalia recordó naturalmente la expresión impasible de Alon y su mirada tranquila mientras la miraba. Sin darse cuenta, dejó escapar una sonrisa autocrítica, porque a través de las palabras de Bianca, ella se había dado cuenta de algo. No tenía sentido intentar entender las intenciones del conde Palatio desde el principio. Al mismo tiempo, si necesitas conversación, podría ser una buena idea visitar a la duquesa de Altía. ¿La duquesa de Altía? Sí, creo que ustedes dos se llevarían muy bien. También se había dado cuenta de que ya no era más que un peón en su tablero de ajedrez. El carruaje permaneció sumido en el silencio durante mucho tiempo, y luego aproximadamente 5 meses después, ya bastante acostumbrado a su papel y manejando con destreza las responsabilidades del conde, Alon se dio cuenta de algo. Conde, ¿ha oído hablar de esto? ¿Escuchar sobre qué? He oído que el condado de Senonia y la duquesa de Altía han formado una alianza. ¿Qué? Alon se dio cuenta de que el reino de Asteria ahora enfrentaba una gran crisis. En el reino de Asteria hay 3 familias clandestinas principales. Uno es la casa ducal de Altía en el norte, otro es la casa del conde de Senonia en el oeste y por último la casa del conde de Palato en el este. Estas 3 familias originalmente dividieron el bajo mundo del reino de Asteria en 3 partes, formando una masiva organización en las sombras. Para cuando comienza la historia original, estas familias se han vuelto lo suficientemente poderosas como para manipular sutilmente al reino desde las sombras. La casa de Palatio, sin embargo, había caído del poder hace mucho tiempo tras el asesinato de Leo, lo que llevó a la completa desintegración de su organización, así que solo la casa ducal de Altía y la casa ducal del conde de Senonia permanecen como fuerzas sombrías dentro del reino. A primera vista, la alianza entre los dos no parece ser un gran problema. ¿Es eso cierto? ¿Alguna vez me ha visto mentir, conde? Tiene razón. Por supuesto, dado que el acuerdo se hizo en el bajo mundo, puede que no haya signos obvios en la superficie, pero parece que la alianza es genuina. La razón por la que Alon estaba tan alarmado era que entendía que aproximadamente la situación de las fuerzas sombrías al principio de la historia original. Cuando el protagonista llegó al reino de Asteria, las 3 familias poseen un inmenso poder, pero no pueden ejercerlo adecuadamente debido a sus constantes controles mutuos. Sin embargo, con la casa de Palateo fuera de la ocasión, si la casa de Senonia y la casa de Altía unieran fuerzas, no habría nadie en el reino capaz de detenerlas. En otras palabras, si las cosas continúan como están, las 2 fuerzas en la sombra podrían terminar gobernando el reino como si fuera su propio parque de diversiones. Mientras Harold reflexionaba sobre cómo la situación había llegado a este punto, de repente recordó algo que le había dicho a Lady Zenonia unos meses atrás. ¿Podría ser? Se preguntó si la alianza que nunca debió florecer dentro del reino de Asteria había surgido de alguna manera por algo que él le había dicho, pero rápidamente sacudió la cabeza desechando el pensamiento. Aunque no entendía completamente el carácter de Roria, la duquesa de Altía conocía bien a Lady Kalia de la casa de Senonia. Ella era la epítome de una villana, del tipo que no podía soportar estar al mismo nivel que los demás o por debajo de nadie. No se detendría ante nada, incluyendo cometer los actos más brutales para ascender. Con este pensamiento, Alon se sintió un poco más tranquilo. Conociendo la personalidad de Kalia, la alianza estaba destinada a ser temporal. Evan, sí, tráeme algo de papel más tarde. ¿Papel? Sí, aunque sabiendo que nada en la vida es 100% seguro, Alon decidió tomar algunas medidas de precaución. Hablando de eso, Conde, investigué los rumores sobre Seolran que pregunté antes. Parece que los rumores han estado propagándose recientemente. ¿En serio? Al escuchar las palabras de Evan, Alon giró la cabeza. ¿Qué tipo de rumores? He oído que ha estado muy activo recientemente en la colonia. Incluso ha ganado el apodo de Destello Dorado.
El destello dorado. Con un breve sentido de familiaridad con el nombre, Alon suspiró aliviado. Aunque siempre había creído que Seolran nunca moriría en la oscuridad, había estado preocupado por lo que había incluido una nota en su última carta a Yutia preguntando por Seolran. Me alegro que le esté yendo bien. De hecho, en ese lugar, si ganas lo suficiente fama como luchador, puedes ser tratado incluso mejor que un noble. Si eres lo suficientemente fuerte, incluso puedes estar en igualdad de condiciones con el rey. Con esos breves pensamientos, Alon aceptó el papel que Evan le ofreció y habló. Oh, y estoy planeando visitar la torre en aproximadamente una semana. ¿La torre? Sí, podría tomar algo de tiempo. Solo serán 2 semanas, ¿verdad? Ante la pregunta desconcertante de Evan, Alon sacudió la cabeza. Probablemente tomará alrededor de un mes. ¿Un mes? Hasta donde sé, la Torre Verde está a solo una semana de viaje de la finca del conde. No voy a la Torre Verde, voy a la Torre Azul. Si es la Torre Azul, entonces tomará un tiempo, pero ¿hay alguna razón en particular para ir allí? La Torre Azul está ubicada entre Calibur y la Ciudad Laberinto, ¿verdad? Como dijo Evan, la Torre Azul está mucho más lejos, tardando más de 3 semanas en llegar. Tengo algunos asuntos pendientes en la torre. Alon dio una respuesta breve y continuó escribiendo su carta, señalando que la conversación había terminado. Al darse cuenta de esto, Evan chasqueó la lengua en resignación y dijo: entonces empezaré a prepararme con anticipación. Por favor, hazlo. Con una ligera reverencia, Evan salió de la habitación. Durante un tiempo, Alon escribió una carta a Lady Zenonia en silencio. Una vez que terminó de sellar la carta, dejó escapar un ligero suspiro. Va a ser difícil vivir en una carreta durante 3 semanas solo para llegar a la Torre Azul. Aunque Alon murmuraba en su interior lo agotador que sería, estaba decidido a ir a la Torre Azul porque había algo allí que necesitaba obtener. No tengo más remedio que hacer esto por el bien de mi magia. En la Torre Azul había un objeto que podía ayudar con su talento poco desarrollado, que solo le permitía estudiar magia adecuadamente una vez al día. Mientras Alon pensaba en esto, de repente recordó la ciudad laberinto junto a la Torre Azul. La ciudad laberinto. Ciudad laberinto Lartania. En el corazón de esta ciudad, acorde con su nombre, se encuentra un laberinto interminable que se extiende bajo tierra. Era uno de los pocos lugares en Psicodelia donde los jugadores podían subir de nivel y conseguir objetos sin avanzar en la historia. Como su nombre indica, cuanto más profundo se adentraba uno en el laberinto, más experiencia y tesoros podía obtener. Sin embargo, nadie que haya jugado a Psicodelia ha llegado jamás al final del laberinto. Aunque permitía a los jugadores subir de nivel sin avanzar en la historia, el juego requería que los jugadores regresaran a la superficie cada 5 pisos, lo que hacía que un día pasaran el juego. Aunque la historia no avanzara, el tiempo seguía adelante. Si un jugador se centraba en explorar el laberinto y descuidaba la historia, podría un día salir y encontrar el mundo en caos. Para evitar este resultado, los jugadores tenían que avanzar en la historia mientras exploraban el laberinto. Naturalmente, al equilibrar ambas cosas, los jugadores generalmente alcanzaban el piso 70 del laberinto antes de que el juego terminara. Así, nadie jamás llegó al final del laberinto en Psicodelia. Había un rumor de que alguien había usado trampas y había llegado al piso 150, pero había más pisos más allá de eso. Mientras Alon recordaba una publicación vaga de la comunidad, cuyo nombre apenas podía recordar, cambió sus pensamientos hacia Rine. Espero que esté bien. Alon había enviado a Rine a Lartania, no para convertirla en una exploradora de laberintos, sino para entrenarla como tazadora de magia. En Lartania, innumerables reliquias y artefactos eran descubiertos diariamente en el laberinto, lo que hacía que los tazadores fueran muy solicitados. Los tazadores mágicos, que podían identificar incluso las habilidades más detalladas de un objeto, eran profesionales muy respetados. Además, al obtener una certificación como tazador mágico en Lartania, uno podía vivir una vida próspera sin preocuparse por el dinero. Por eso, Alon la había enviado allí. Al igual que los otros 5 pecados mortales, Rine poseía un talento único, la Biblioteca de la Eternidad, que era muy adecuada para este papel. Bueno, con el regalo que le di debería encontrar un poco más fácil la tasación. Alon reflexionó con una expresión ligeramente incómoda. Pensándolo bien, el regalo que le había dado a Rine parecía un poco pequeño en comparación con el que le dio a los demás. A diferencia de los regalos que había dado a los otros 5 pecados capitales, Alon solo le había dado a Rine un objeto especializado en la evaluación de equipos, lo cual ahora le hacía sentir un poco avergonzado. Si resulta ser insuficiente, tendré que proporcionar algún apoyo adicional más tarde. Aceptando que no había nada más que pudiera hacer sobre lo que ya había pasado, Alon se encogió de hombros. Era un día muy tranquilo. La ciudad laberinto de Lartania.
en el distrito sur de esta ciudad independiente, que tenía un número abrumadoramente grande de exploradores y mercenarios en comparación con otras naciones, había una tienda de tasación llamada Merde. La tienda, dirigida por un tasador mágico que ocultaba su identidad, no estaba ubicada en la mejor zona. Incluso en una ciudad laberíntica donde los tasadores eran muy valorados, la zona central cerca del laberinto albergaba numerosas tiendas de tasación. En otras palabras, no había muchas razones para que la gente visitara Merde en el Distrito Sur. No obstante, a pesar de esto, un flujo constante de clientes visitaba la tienda todos los días. Además, los tipos de clientes eran únicos. La mayoría eran exploradores de rango A que se aventuraban en lo profundo del laberinto, y entre los clientes de Merde habían nobles de otros países, incluso el señor de la Artania. La tasación está completa, milord. Oh, ¿cómo es esta reliquia? Es un dispositivo que genera llamas continuamente cuando se infunde con magia. El Lord de la Artania sonrió ampliamente al recibir la reliquia de la mujer enmascarada y miró hacia abajo, notando el emblema del ojo negro grabada en la parte inferior de la reliquia. Oh, ¿podría ser que esta reliquia tenga la capacidad de ser grabada? Sí. ¿Cómo afecta el grabado a su poder? La eficiencia ha mejorado drásticamente ahora. Incluso con una sola pequeña cantidad de magia, las llamas durarán más de una hora. Eso es verdaderamente impresionante. Siempre estaré en deuda contigo. No hay de qué. Con eso, la mujer enmascarada dio una respuesta ligera a las palabras del hombre enmascarado. El Lord, con una expresión de deleite, desapareció de la vista al salir de la habitación. Una vez que el Lord salió, dejando la oficina en silencio, la mujer, que en realidad era Rine, se quitó la máscara adornada con una luna creciente con un suspiro. Miró por la ventana el grabado que el señor ahora sostenía en sus manos. Ese mismo grabado era la razón por la cual la tienda Merde, a pesar de estar ubicada en el Distrito Sur, ganaba más dinero que cualquier otra tienda de tasación. Rine podía hacer más que solo evaluar las reliquias traídas por individuos de alto rango. También podía grabar ciertas reliquias para mejorar aún más sus habilidades. Sin embargo, esta no era la habilidad de Rine. Su talento radicaba en usar la biblioteca para identificar con precisión la naturaleza de las reliquias y determinar cuáles reliquias específicas podían ser grabadas. La capacidad de grabar fue gracias al regalo de la Gran Luna. Mientras Rine giraba ligeramente la mirada, abría la puerta de la oficina continua. Entró en una pequeña sala donde un ojo dorado, rodeado por una aureola azul, estaba operando. 248 de 500. Mirando la pantalla flotante sobre la aureola, Rine recordó la primera vez que había descubierto este regalo de la Gran Luna. Al principio, Rine, como los demás, no entendía por qué la Gran Luna le había enviado a la ciudad del laberinto y la había convertido en tasadora. Aunque sospechaba que estaba relacionado con lidiar con los negros, dado su conocimiento de su existencia olvidada, aún no podía comprender completamente la conexión. Al menos sabía por su biblioteca cuán poderosos eran los negros, pero no podía ver cómo convertirse en tasadora estaba relacionado con luchar contra ellos. Pero después de descubrir el regalo de la Gran Luna, no tuvo más remedio que cambiar su forma de pensar. El regalo era el Ojo del Errante, un artefacto capaz de evaluar reliquias que contenían un cierto nivel de magia. Sin embargo, Rine, con su biblioteca, reconoció al instante que este ojo estaba lejos de ser ordinario. Aunque inicialmente parecía no ser más que una simple esfera, Rine desbloqueó los sellos que lo cubrían, sellos que ni siquiera su biblioteca reconocía, y reveló que su verdadera forma, desbloqueando había una reliquia específica. Su habilidad era grabado. El grabado le permitió escribir ciertas reliquias de los niveles superiores, mejorando así sus habilidades. Pero irónicamente, lo primero que desbloqueó el Ojo del Errante no fue una habilidad en sí. Más que una habilidad, era un medio para ofrecer sacrificios. Con cada grabado, el poder de la reliquia aumentaba, pero Rine sabía que el ojo dorado absorbía algo desconocido a cambio del grabado, algo que ni siquiera ella comprendía. Podía sentir que el ojo estaba cambiando fundamentalmente cada vez que esto sucedía. Mi tarea es despertar este ojo. Cuando Rine se dio cuenta de esto, llegó a dos conclusiones. Primero, solo ella podía despertarlo. El ojo solo respondía a reliquias con patrones específicos de los altos mandos, y si ella le traía una reliquia que no cumpliera con estos criterios, el poder acumulado disminuiría. En segundo lugar, el ojo eventualmente le otorgaría suficiente poder para enfrentarse a los negros. Así, Rine siguió la voluntad de la Gran Luna, observando cómo el ojo despertaba gradualmente con cada reliquia que absorbía. Todo es para matar al lobo negro. Murmurando esto para sí misma, Rine acarició suavemente el ojo dorado que flotaba en el aire, y para seguir su voluntad.
Un débil y inexplicable fanatismo brillaba en los ojos de Rinne. Aproximadamente pasaron 3 semanas después. Como Alun le había dicho a Evan, llegó a la Torre Azul en carruaje. Originalmente había planeado reunirse con el maestro de la torre según lo programado, pero desafortunadamente el maestro de la torre estaba ausente, así que tuvo que reunirse con el vicemaestro en su lugar. Pero entonces... Vamos, apúrate y di todo lo que tienes que decir, estoy ocupado. Frente a esta actitud brusca y despectiva, Alun tenía una expresión desconcertada. El estatus de un mago en este continente tiene una estructura bastante peculiar. Como muchos otros mundos de fantasía, los magos generalmente tienen un alto estatus, pero cuando un mago pertenece a una torre, su rango eventualmente alcanza un punto en el que tiene un estatus comparable al de la nobleza. Esto no solo por la diferencia de habilidad entre los magos que son parte de la torre y los que no son, sino fundamentalmente por la torre misma. Solo hay torres en este mundo y monopolizan la producción de varios bienes esenciales para el Reino Unido, incluyendo los nobles de alto rango. En otras palabras, la combinación de la destreza de combate de un mago y la producción exclusiva de bienes necesarios eleva el poder de la torre al nivel de la autoridad noble. Además, se dice que la autoridad del vicemaestro de la torre, quien puede considerarse el maestro adjunto de dicha, se dice que atraviesa los cielos. A pesar de saber todo esto, ¿no es un poco exagerado este tratamiento? Alun miró al vicemaestro de la torre con una expresión desconcertada, aunque su rostro permaneció impasible. Ella, envuelta en una capa azul, simbólica de la torre azul y con largos cabellos azules que caían hasta su cintura, apoyó la cabeza a una mano, como si le molestara a todo el mundo, mientras sostenía un bolígrafo en la otra. Su nombre era Peña Crisine. En Psicodelia, ella aparecía 1 o 2 veces en la historia principal como una maga que, a la joven edad de 22 años, había alcanzado el 7º rango, un talento ridículo. Ella también era una poderosa hechicera con un origen. Sin embargo, en este punto, antes de que comience la historia original, ella no se ha convertido en la maestra de la torre, y parece estar en el 6º rango en lugar del 7º. Como mencioné antes de conocernos, he hablado sobre el Shimon. ¿Qué pasa con eso? Alun continuó observando a Penny al luchar con una pila de papeles sin siquiera mirarlos. Puedo deshacerme de Shimon. Ante las palabras de Alun, la mirada de Penny cambió de repente. Sus ojos miraban a su rostro con una expresión histérica. Había un atismo de curiosidad en su expresión, pero poco después hizo una cara de evidente decepción y chasqueó la lengua. Bueno, si has terminado, puede decirte. No he escuchado tu respuesta. ¿Qué respuesta? Dije que podía deshacerme del Shimon. ¡Ja! Ante las palabras de Alun, Peña lo miró con una sonrisa ridícula. Disculpa, ¿quién eres? ¿Perdón? Conde Palatio, Alun. Entonces, ¿nuestro Conde Palatio dice que puede deshacerse del Shimon? Sí. Oh, ya veo. Nuestro Conde Palatio puede deshacerse del Shimon, ¿eh? ¿Por qué actúas así? Alun preguntó en respuesta a su sarcasmo descarado. ¿Crees que eres la primera persona en decir eso? ¿Crees que eres el único que ha venido aquí buscando el tesoro que puedes obtener eliminando a los Shimon? Al ver a Peña sacudir la cabeza como si estuviera completamente harta, Alun habló. No estoy mintiendo. Si me guías al Shimon, te lo mostraré de inmediato. ¿Cuántas personas creen que han dicho eso delante de mí? Definitivamente puedo deshacerme de ello. Las palabras de Alun hicieron que Peña soltara de repente el bolígrafo que había estado sosteniendo y frunciera el ceño abiertamente, liberando su poder mágico abruptamente. Esto no fue la implementación de un hechizo, fue simplemente un aumento de energía mágica. La primera onda que dispersaba descaradamente según su estado emocional comenzó instantáneamente a causar anomalías en la oficina. Toda la habitación tembló como si hubiera ocurrido un terremoto, y los rollos y pergaminos en las estanterías cayeron al suelo en un instante. En medio de todo eso, disculpe, está empezando a salir a la luz que solo te convertiste en conde porque un montón de basura murió convenientemente, y ahora estás desesperado por hacer un movimiento para cambiar las cosas, pero no deberías estar causando problemas aquí, ¿verdad? Mientras Penny bajaba la voz, llena de histeria, Alun se dio cuenta de 2 cosas de nuevo. La primera era que, a pesar de parecer consumida por el trabajo, estaba sorprendentemente bien informada sobre el mundo exterior. De hecho, tal como ya dijo, desde que se convirtió en conde había vivido tranquilamente sin interferir en el bajo mundo, y los rumores sobre él habían comenzado a difundirse. La otra realización fue que la ira que había sumergido dentro de él, incapaz de tolerar la forma en que ella lo trataba antes, extrañamente se había disipado, como si se hubiera curado.
Es aterradora. Alon pensó, dándose cuenta de que a pesar de no haber alcanzado séptimo rango, Penny era claramente una superhumana, que había trascendido al ámbito de los humanos ordinarios, como los evidencia los extraños fenómenos que creaban con solo una dispersión de energía mágica. No debería tentar a la suerte, o terminaré partido por la mitad. Aunque era una maga de segundo rango, Alon entendía perfectamente que si Penny decidía usar su magia, su vida estaría en peligro, así que habló. Si no confías en mí, pondré en juego toda mi fortuna. ¿Qué? A pesar de sentir miedo, la expresión de Alon permaneció tan impasible como siempre. Lo digo en serio, si no puedo deshacerme del Shimon, donaré toda mi fortuna a la Torre Azul. No. Como esto es un trato privado, te lo entregaré todo personalmente. ¡Qué tontería! Por supuesto, no tienes que arriesgar nada, seré el único en hacerlo y estoy dispuesto a hacer un juramento si es necesario. Peña frunció el ceño ante las palabras de Alon, pero él continuó con la misma expresión impasible. Esto parece ser un trato bastante bueno para ti, considerando que solo estarías perdiendo un poco de tu tiempo. ¿Qué piensas? Después de un momento de silencio, Peña respondió: redacta un contrato. Peña Christine, una prodigiosa maga que alcanzó el séptimo rango a la temprana edad de 21 años y la actual vicemaestra de la Torre Azul, siguiendo a su maestro, el maestro de la torre. Ella llevó a Alon al sótano, deteniéndose frente a la puerta donde se mantenía el Shimon. Está aquí. Una vez que abras esta puerta, el Shimon estará dentro. Sin dudarlo, Alon movió su cuerpo para agarrar el pomo de la puerta al escuchar sus palabras. Recuerda, ya que hemos redactado un contrato, no te lo pondré fácil. Si fallas, toda la fortuna de la familia Palatio será mía. ¿Entendido? A pesar de la advertencia de Peña, Alon giró la cabeza con palma para mirarla. Sus ojos impasibles que no revelaban nada, la miraban mientras hablaba. No hay manera, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Con esas palabras, abrió la puerta sin dudarlo y entró, y mientras Peña observaba su figura alejarse, recordó los rumores sobre él. Una vez, era conocido como la figura oculta detrás de la familia Palatio, quien mató a todos los demás herederos para convertirse en el conde. Pero en los últimos 3 años su reputación había cambiado significativamente. Ahora, la gente pensaba que todo eso era solo una coincidencia, que él era simplemente un tonto afortunado que se convirtió en conde porque los otros herederos murieron. Por supuesto, algunos creían que tenía razón por no estar activo, pero después de conocerlo en persona, Peña pensó que los rumores se inclinaban más hacia lo último. Juzgando por su comportamiento, podría parecer de primera categoría, pero ya está acabado en el momento en que decidió cerrar el Shimon viniéndose así. Peña también era consciente de que la atmósfera de Alon era inusual, sus ojos inorgánicos, una cara tan completamente desprovista de emoción que era difícil creer que fuera un humano ordinario. Por un momento, ella incluso quedó silenciada por su presencia, pero solo era una atmósfera. Habiendo evaluado su talento, Peña no pudo evitar sonreír. Tenía talento, pero eso solo un poco mejor que la mayoría. Su núcleo de maná es excesivamente pequeño, incluso en el mejor de los casos, su rango está justo al borde del segundo rango. Ni siquiera posee los ojos que son esenciales para alcanzar el sexto. El conde de Palatio carecía asombrosamente de cualquier talento significativo. No tenía los ojos, un rango necesario para convertirse en un mago de alto rango. No tenía una gran cantidad de maná. Su rango mágico estaba solo en el segundo, y aunque su percepción sensorial era decente, eso era todo. La capacidad de percepción entre los muchos talentos que un mago debe poseer no ocupa un lugar particularmente alto. Al final, el simple hecho de que él viniera aquí afirmando con confianza que podía eliminar a Shimon con un talento tan mediocre solo le confirmó a Peña que los rumores sobre él se inclinaban más hacia lo último. Ella hizo una expresión de compasión mientras lo observaba, luego dirigió su mirada a la grieta en el centro de la habitación, brillando con una luz púrpura. La grieta, a la que los magos se refieren como el Shimon, que es una puerta del tiempo, está literalmente conectado a algún subespacio desconocido, lo que lo convierte en un fenómeno extraordinariamente problemático. Shimon, que aparece principalmente en lugares donde se usa mucho la magia, causa un daño considerable a su entorno. Por ejemplo, seres de otras dimensiones podrían cruzar a través de esta grieta, o podría absorber repentinamente toda la energía mágica circundante, creando un vacío de maná en toda el área. Escuché que intentaron varios métodos para borrar el Shimon, pero en los primeros días por esto. Hasta donde sabía Peña, ningún mago había logrado borrar un Shimon. Si la investigación sobre Shimon hubiera continuado durante mucho tiempo, podría haberse existido la posibilidad de encontrar una manera de eliminarlo eventualmente, pero por ahora ese método no existía. En primer lugar, incluso si un Shimon aparecía de repente, naturalmente desaparecería después de aproximadamente 1 a 3 meses, dejando atrás una reliquia. Aunque al principio detrás de esto aún no se entendía, los magos no se molestaban en gastar tiempo y recursos utilizando métodos que no mostraran ninguna promesa. Sin embargo, en el caso de la Torre Azul, el Shimon que se esperaba que desapareciera en unos meses ya llevaba más de 2 años causando problemas en el sótano de la torre, sin ningún signo de desaparecer. Peña
perdida en estos pensamientos, observaba a Alon, quien se había acercado a Shimon sin tomar ninguna acción. A pesar del paso del tiempo, Alon permanecía inmóvil. Justo cuando Peña chasqueó la lengua y estaba a punto de hablar. Tocar. Alon formó un sello con las manos. Peña estaba ligeramente intrigada mientras lo veía de repente levantar la mano para formar el seño de puño de la sabiduría. En lugar de usar un bastón como medio, utilizó su propia mano, empleando un método que se consideraba primitivo, incluso en los antiguos textos mágicos. Métodos raramente estudiados, incluso en círculos académicos. Solo sal. Sin embargo, Peña estaba solo ligeramente curiosa. No tenía intención de darle más tiempo a Alon. Nunca imaginó que alguien usando un método tan anticuado y un libro extraño pudiera cerrar el Shimon, pero el momento en que murmuró algo suavemente, solo las palabras irritadas de Peña se detuvieron abruptamente. No solo sus palabras, todo se detuvo, su boca entreabierta, sus ojos fruncidos e irritados, su cuerpo e incluso su respiración, todo se detuvo. Y luego ella lo vio, la cosa que apareció ante el conde. Frente a la mirada desconcentrada de Peña, algo que antes era puramente negro emitió un sonido desagradable al abrir sus ojos. Al darse cuenta vio que era un globo ocular con 2 anillos rojos. Simplemente la miraba. Si hubiera terminado ahí habría estado bien, pero los ojos de Peña, el talento que necesitaba para avanzar más del 6º rango, discernieron instintivamente la esencia de lo que tenía delante. No sabía qué era, pero ya entendió. Esto permitió a Peña captar una pizca de información. Esa cosa era un concepto tan simple que podía encapsularse en una sola palabra. Era. En el momento en el que comenzó a darse cuenta, Peña detuvo sus pensamientos con fuerzas. Su magia, que incluso había detenido su respiración, se movió instintivamente para cortar sus pensamientos, porque ella lo sabía. Esa cosa frente al conde era algo que ella nunca debía comprender. Entenderlo sería como beber de un cáliz envenenado que inevitablemente llevaría a la destrucción. Entonces, en el preciso momento en que dejó de pensar, apenas recordando respirar, el globo ocular, que la había estado mirando hasta ahora, sonrió. Luego, con una mano negra que se había formado en algún momento, levantó suavemente su dedo índice y medio hacia sus labios, una absoluta orden de silencio. Entendiendo que esta era la demanda de Alon, Peña, llena de un miedo repentino, parpadeó y cuando el globo ocular desapareció, la magia terminó. El lugar donde la grieta púrpura había desaparecido estaba ahora tranquilo y Alon soltó un pequeño suspiro. Está hecho. Pero para Alon, que había cerrado el Shimon innumerables veces en el juego y sabía cómo hacerlo, cerrar el Shimon no era particularmente difícil. Después de todo, Shimon no estaba cerrado con magia, sino con un especial. Yo le juro que no le diré a nadie. Bueno, lo aprecio, pero no es necesario. Lo digo en serio, lo juro. No le contaré a nadie. En realidad soy muy reservada. A pesar de que de repente respiraba con dificultad, incluso se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sentía fervientemente. Hablando en un lenguaje formal, Alon se pregunta ¿por qué de repente está actuando así? Solo pudo inclinar la cabeza en confusión. Y con esto, damos por concluida la narración de hoy. Gracias por acompañarme en Crónicas del Gremio. Si quieren más historias como esta, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una nueva aventura.